Vamos a abrir la escritura en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, ahí en el capítulo 18. Primera de Reyes 18. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos desde el versículo 20 en adelante. La Biblia dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, pues váyase en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues hoy 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ahora vamos al versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Bien. 36. Cuando llegó la hora del sacrificio, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por la hermosura de tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios. Bendigo tu palabra, bendigo tu nombre, bendigo a tu pueblo. Te pido que esta noche, Señor, mientras hablo tu palabra, tu pueblo sea edificado y tu nombre sea glorificado. Aquellos que nos ven en otras naciones, te pido que los bendigas también en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ocupe su lugar, por favor, hermanos. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer es uno de los episodios más tristes en la vida del pueblo de Israel. Cuando Acab, el rey Acab, quedó como rey o como monarca en Israel, él fue y se casó con una mujer sidonia de la región de Tiro y Sidón. Ellos tenían costumbres muy distintas a lo que tenía el pueblo de Israel. Los de esa región
adoraban a los dioses, especialmente a los Baales, a la diosa Acera y a otros dioses más. Pero Israel solamente adoraba al Dios el cual habían recibido desde sus ancestros la revelación de la palabra, y ellos sabían que había solamente un Dios, solo uno. Dios les había dado profetas una y otra vez para traer la revelación de la palabra y hacerles entender que solo había un Dios para Israel y para el mundo entero. Cuando esta mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab, toma control, comienza a exterminar a los profetas de Dios. Tuvieron que esconderse, tuvieron que irse a las cuevas, a esconderse o a huir a otros lugares donde estuvieran fuera del alcance de la mano de Jezabel. Acab supuestamente era el que reinaba, pero tras bambalinas, quien realmente reinaba era Jezabel. Por tanto, se descuidó el altar de Dios en todo ese tiempo, por años. No hubo adoración. Por años, la Biblia dice que el altar de Dios se arruinó. Comenzó a crecer la hierba, comenzó a haber telarañas en aquel altar, y quedó olvidado el lugar del sacrificio donde se ofrecía a Dios solamente. La Biblia dice que entonces Dios levanta un profeta llamado Elías, de una región o de un poblado llamado Tisbe. Le llamaban Elías Tisbita. Y Elías, impelido o impulsado por el Espíritu Santo, ese fuego que había, porque se le llama el profeta de fuego a él, la Biblia dice que Elías llegó el momento en el que retó, desafió no solo al rey, sino a los profetas. Y primeramente fue y le dio al rey una noticia que parecía que no se iba a cumplir, porque quien tiene el dominio de los vientos, de la lluvia y de todo es Dios. Y él dijo estas palabras. Le dijo al rey Acab: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni habrá rocío, sino por mi palabra. Y se fue. Acab no le tomó sentido. Miró a aquel hombre que no tenía, no estaba elegantemente vestido, era un vestir rústico de aquel hombre, era un profeta que solamente usaba un cinto y una túnica de cuero, era todo lo que traía. No parecía, hermanos, impresionar a nadie. Sin embargo, era el único profeta en ese momento, era el soldado, era el profeta que Dios iba a usar para traer a Israel a la genuina y perfecta adoración a Dios. La Biblia dice que cuando le dijo esas palabras al rey, se fue, se escondió un tiempo en el arroyo de Querit y otro tiempo con la viuda de Sarepta de Sidón. Cuando pasa el primer año, el rey comenzó a preocuparse. No había llovido, no había habido ni siquiera rocío, ni una neblina, nada. El cielo de Israel se había cerrado a la lluvia. Y la Biblia dice que comenzaron a secarse los ríos, los arroyos, los pozos, todo. Y se acordó el rey y lo mandó buscar. Pero para este entonces Elías estaba en la casa de una mujer a la cual había ido para hacer bendición a esa familia.
la viuda de Sarepta de Sidón. La Biblia dice que estuvo allí el profeta Elías, la última etapa del camino, justo antes de volver a entrevistarse o ver al rey Acab. La Biblia dice, la Biblia registra que la sequía era grave en Israel. Se había secado el arroyo de Querit, no había llovido, se estaba luchando porque sobrevivieran los animalitos del campo, las bestias, las mulas, los caballos. En la ciudad se habían agotado los pozos. Era una sequía que duró 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio no hubo ni siquiera una gota de rocío, nada. Pero al terminar ese tiempo, la Biblia dice que Dios vuelve a hablar a su profeta, al profeta Elías, y le dice: ve y preséntate al rey Acab y desafíalo y dile que vaya al Carmelo, que lleve sus profetas. Ellos tenían 450 profetas de Baal y 400 más de la reina, de la diosa Acera, todos comiendo de la mesa real, todos comiendo banquetes, mientras los profetas genuinos, verdaderos, estaban escondidos en las cuevas de Israel. Parecía que el diablo ganaba la batalla. Parecía que Jezabel tenía el sartén por el mango. Parecía que no había alternativa. Parecía que Israel quedaría sumido en ese caos, en esa penumbra. Parecía no tener solución. Pero déjeme decirle que cuando las cosas parecen más imposibles, yo sirvo a un Dios que es el Dios de lo imposible. Se llama Jehová de los ejércitos. Den un aplauso. Me vino a la mente cuando el ángel fue a anunciar a María allá en Nazaret. Le fue a anunciar a la aldea aquella que nacería el Mesías. Dice la Biblia que María quedó impresionada por lo que el ángel le dijo, según capítulo 1 de Lucas. El ángel le dijo: tú vas a dar a luz un hijo y se va a llamar su nombre Jesús. Y María le dijo: Señor ángel, es imposible, no es posible, yo no conozco varón, yo soy una doncella. Me gusta la respuesta del ángel: María, nada hay imposible para Dios. Para Dios todo, absolutamente todo es posible. No hay nada que no esté al alcance de la mano de Dios. La Biblia dice que el profeta Elías le dice a uno de los hombres más cercanos al rey: dile al rey Acab que lo espero ahí en el Carmelo. Cuando usted va al Carmelo, el Carmelo está así en esta forma, y aquí enfrente del Carmelo está el mar Mediterráneo. Aquí hay una cueva donde estuvo ahí orando un tiempo el profeta Elías. Usted ya conoce la historia. La Biblia dice que otro día un desfile de profetas falsos, llamados los profetas de Baal, desfilaban hacia el monte Carmelo. Eran la mayoría, eran un número aplastante. Solo uno, nada más uno era el profeta de Dios. Pero Dios, donde quiera que sea, solo necesita un hombre o una mujer que le crean para glorificar su nombre. Solo un hombre. Aleluya. Dice el profeta Ezequiel: busqué un hombre que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que no la destruyera, y no lo hallé. Dios necesita solo un hombre.
Y no necesita ser algo impresionante con vestiduras reales. Necesita que tenga un corazón limpio, un corazón que ame a Dios. Solo eso necesita Dios para glorificar su nombre. Den un aplauso al Señor, hermano. Me imagino el montón de profetas se vestían de negro. Era la forma de ellos de vestirse. Se ponían aquí en la frente algo como una mancha que los identificara como los profetas de Baal. Eran 450 y eran 400 más de la diosa Acera, y solo era un hombre. Pero detrás de ese hombre estaba todo el cielo, estaba Dios, estaban los ángeles. Dios estaba atento a avergonzar, aleluya, al diablo, a avergonzar a los profetas falsos y glorificar su nombre para que Israel se volviera a la genuina adoración a Dios. La Biblia dice, hermanos, que cuando ya están en el monte Carmelo, el profeta Elías les lanza una pregunta. Le dice: señores, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si su Dios Baal es Dios, pues váyanse con él. El pueblo que sabía quién era el verdadero Dios no dijo ni una sola palabra. Yo le quiero decir a usted, donde quiera que usted esté, el puesto, el lugar, las personas con quien usted se roce, nunca se avergüence de llamarse un creyente del evangelio. Aleluya, nunca se avergüence de este Dios maravilloso, que si bien está usted ahí, es porque Dios le ha permitido llegar a ese lugar, y por algo le ha permitido Dios, para que usted sea el instrumento en el cual Dios sea glorificado. Amén, hermanos. Llegó la hora del mediodía y Elías le dijo: bueno, corten ustedes el primer buey o el primer ternero, el primer becerro en pedazos, pónganlo sobre el altar y díganle a su Dios que les mande fuego ahí al altar. Imagínense 950 hombres saltando, brincando, gritando. Se cortaban, se sajaban con cuchillos, con lancetas, para impresionar, y gritaban a Baal y le decían: respóndenos, respóndenos. Yo le tengo hasta una noticia, hermanos. El Dios que usted sirve, el Dios que yo sirvo, no es de madera, no es de oro, no es de plata, no es de metal. Es un Dios que oye. Él oye. Cuando usted le habla, Él responde. Dios sí sabe responder. Aleluya. Él ha dicho: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que todavía ni conoces tú. Los dioses de las naciones son de oro y de plata, pero el Dios que yo sirvo, el Dios que usted sirve, es el Dios creador de los cielos y de la tierra, que con su palabra formó, creó todo. La Biblia dice, hermanos, que estuvieron horas y horas brincando, saltando, gritándole a su Dios Baal. Y miren lo que le dice Elías. Vamos a la escritura, hermanos. Aleluya. Dice la palabra: cuando llegó la hora, capítulo 18, verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: grítenle en voz alta, porque Dios es. Y pone la palabra Dios con minúscula. Dios es. Qué tremendo está esto, hermano. Quizá está meditando, quizá tiene quizá duerme, tiene algún trabajo, va de camino,
y hay que despertarle porque su Dios está dormido. Yo le tengo una buena noticia, hermanos. Si usted se levanta a las 2 de la mañana, Dios le oye. Si se levanta a las 3, Dios le oye. Si va de camino, Dios le oye. Si está sentado, Dios le oye. Si está en su oficina, Dios le escucha. Si va de camino, Dios le escucha. Dios está en todas partes. A Él no hay que despertarle. Los ojos de Jehová no se cierran. Él está atento al clamor de su pueblo. Dele fuerte el aplauso a este Dios maravilloso, hermano. Ellos clamaban a grandes voces, se asajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, las 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Hermanos, hay veces que la gente quiere impresionar a Dios y alguna gente se golpea. Otros se ponen pencas de nopal en la espalda y aquí en el pecho. Otros se van de rodillas. Yo le quiero decir una cosa, hermanos, que no es lo que usted haga, es lo que ya se hizo en la cruz, lo que abrió el camino para que usted tenga acceso a la presencia bendita de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rompe, y eso significa la puerta se abrió para todo creyente, por sencillo que sea. Aunque usted no sepa orar, aunque su gramática, aleluya, sea, hermano, que no tenga usted ni siquiera noción de lo que es la gramática, lo que es la lengua de Cervantes Saavedra, aunque todo eso pase, pero hay un Dios que lo ve desde adentro del corazón y le abre la puerta para que usted hable con Él, que usted se comunique con Él. Eso se llama la oración. Bendita sea la gloria de Dios. Hermano, ese Elías era bravo, porque se burló de ellos. Le dijo, háblenle, a lo mejor está dormido, a lo mejor va de camino. Y ¿sabe qué, hermano? En la versión original, cuando dice a lo mejor está meditando, le está diciendo sáquenlo de la letrina porque a lo mejor está haciendo del baño. Eso lo quiere decir. No lo estoy agregando, eso está en el original de la Biblia. La Biblia dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, verso 30, acérquense a mí. Todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué es lo que hizo Elías, hermanos? Arregló el altar de Jehová que estaba, ¿qué? ¿Cuántos años habían pasado desde que Elías de parte de Dios había lanzado la advertencia, no va a llover? 3 años y medio. Por 3 años y medio y por todo el resto que había pasado, no había habido sacrificio al único y poderoso Dios. El altar de Dios estaba en ruinas. El altar de Dios estaba arruinado. Había que arreglarlo, había que recomponerlo, había que volver a la unidad, había que traer al pueblo otra vez a la genuina adoración de Dios. El pueblo estaba con telarañas, con hierba que le había crecido, y Elías comenzó a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo le hago la pregunta esta noche: ¿cómo está el altar de su vida? ¿Cuánto tiempo hace que usted no se dedica un tiempo y se encierra en su cuarto, en su recámara, y comienza a hablar con el único y poderoso Dios? ¿Cuánto tiempo hace que usted no llora, que no moja el altar de Dios con lágrimas? ¿Cuánto tiempo hace que usted no se desvela en una vigilia?
¿Cuánto tiempo hace que usted le da más tiempo a las redes sociales o al chisme o lo que sea? Aleluya, y deja a Dios como plato de segunda mesa. Dios es primero que todo y Dios es primero que todos. Dios no es plato de segunda mesa. Él quiere el lugar de honor siempre en tu vida y en la mía. Denle un aplauso a Dios, hermano. Bendita sea la gloria de Dios. Dice la Biblia que todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar. Ahorita regresamos a Primera de Reyes. Vamos al libro de Levítico, capítulo 6. Levítico capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 12 y 13. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. ¿Qué cosa? El fuego encendido sobre el altar no se apagará. Dios no quiere cristianos o creyentes de temporadas, de emociones. Dios quiere gente que con una mente madura siempre esté en la presencia de Dios. El profeta Elías dijo, aleluya, dijo las siguientes palabras: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Era gente que vivía en la presencia de Dios y Dios lo respaldaba. Dice la Biblia, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y dice el versículo 13, miren lo que dice aquí otra vez: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo hace que el fuego de Dios no arde en el altar de tu vida? ¿Cuánto tiempo hace que no sientes esos ríos de vida que Dios tiene para todo creyente? Hermanos, nosotros no estamos sirviendo a un Dios muerto. Esto no es una religión, esto es vida. Este es el único camino y Dios quiere entablar esa amistad contigo. Dios quiere que tú le abras su corazón para poder moverse dentro de ti. Den un aplauso a Dios, hermano. Qué feo es ver un creyente, hermano, desanimado. Hasta el modo de caminar le cambia. ¿No los ha visto? Andan hasta arrastrando los pies. ¿Cómo estás? Pues ahí. Y luego algunos dicen entre verde y seco. No, que seco, es todo seco, no verde. ¿Cómo estás? No, pues ahí, ya ve la vida. Decía una señora: en pruebas y en luchas. Hermano, yo creo que el cristiano tiene pruebas, pero creo que hay un Dios que dijo que Él estaría con nosotros. Dije que Dios dijo que estaría con nosotros. Él no nos va a dejar y nos va a desamparar. Hay un Dios que camina contigo de día y de noche. No se va a dormir el que te guarda. Él siempre estará contigo. En la hora más negra, cuando todos te dejen, Dios estará contigo. Dios no te dejará. Dele fuerte el aplauso a Dios, hermano. Mire, se lo voy a comparar con un deportista. ¿Por qué cree usted? Muchas veces la selección mexicana ha perdido por inmorales, por andar de coscolinos. Muchas veces los grandes boxeadores, porque México ha dado grandes boxeadores, peleadores, hermano, que de garra, que se fajan bien. Porque han perdido por descuido. No han cuidado su disciplina de entrenar, de tener su tiempo para todo. Deben estar dedicados al deporte.
Así el creyente no puede descuidarse, hermano. El creyente tiene que estar velando siempre, ¿o no? Debe estar velando siempre. Debe estar atento. Debe estar listo. Porque, hermanos, Dios no es un Dios de ratitos. Yo siento a Dios cuando voy de camino. Siento a Dios cuando estoy en casa. Siento a Dios cuando vengo al altar. Siento a Dios cuando predico. Siento a Dios en todas partes. Porque Dios llena toda la redondez de la tierra. Dios no es un Dios de momentos. Dios es un Dios que quiere llenar tu vida hasta rebosar, hasta que tu copa rebose. Diga que hasta que rebose tu copa de ese fuego de Dios. ¿Sabe, hermano? Es importante el venir al altar. Muy importante, hermanos. Hay iglesias que ya no tienen altar. Ya todo el mundo se siente, termina el predicador y bye bye. Se van. No, hermano, es aquí en el altar donde Dios consume toda la escoria que traemos de afuera. Es aquí donde Dios termina. Donde Dios termina lo que el predicador dijo. Aquí Dios lo manifiesta, se manifiesta en las vidas. Es aquí en el altar. Mire, le voy a dar un ejemplo, hermano. Vamos a la escritura. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Primer libro de los Reyes. Lo voy a ir parafraseando mientras usted lo busca. En el capítulo 2 nos habla del nacimiento de uno de los jueces de Israel, Shemshón, o sea, Sansón. El nombre hebreo es Shemshón, es Sansón. La mamá de Sansón era una mujer estéril. Su padre se llamaba Manoa. Y cuando Israel estaba en el momento más crucial, Israel tuvo muchos altibajos, hermanos. Dios levanta a un hombre llamado Sansón. Pero cuando Dios levanta a este hombre, Dios se lo anunció a la mamá y le dijo: te voy a dar uno, tú eres estéril, pero te voy a dar un hijo. Vas a tener un hijo y le vas a poner Sansón, se va a llamar así. Él va a ser el siguiente juez de Israel. Cuando ella va y le dice al esposo lo que acaba de recibir, la revelación del ángel, le dice el esposo: pero ¿quién te dijo? Pues un ángel. Pero ¿cómo? Hay que pedirle que tengamos la oportunidad de verlo otra vez. La Biblia dice que tuvieron la oportunidad y en el altar donde estaban ellos le ofrecieron un holocausto al ángel aquel, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que entonces, hermanos, déjeme ver. Entonces, dice la palabra del Señor que el ángel aquel estaba sobre una piedra y ahí ofrecieron un sacrificio a Dios y Dios contestó por fuego. Ellos entendieron que lo que aquel ángel les había revelado era verdad y le preguntan al ángel: ¿cómo te llamas? ¿Sabe qué le dijo el ángel? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Y quién es el admirable? Según Isaías 9, verso 6, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Era el Cristo de la gloria trayendo una revelación a aquella mujer. De un milagro nacería Sansón para ser un hombre insigne en Israel. Den un aplauso a Dios, hermano. El desenlace de toda esta historia es el siguiente. Cuando el pueblo se acerca al profeta Elías,
Elías ora a Dios de una forma simple y sencilla. A veces que hacemos oraciones, hermanos, más largas que la Cuaresma, hermanos. Ore usted mucho, sí, pero ore en casa, ore en casa. Ahí sí tómese el tiempo que usted quiera. Amanezcase orando. La Biblia dice que el profeta Elías le oró a Dios unas simples palabras y le dijo: Elías, cuando llegó a la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y mira lo que dice el verso siguiente: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios. Hermanos, es increíble que en el siglo XXI, ya muy entrado el siglo XXI, todavía haya gente que no entienda que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que se llama Jesucristo. Pero para eso estamos nosotros, la iglesia, para con amor decirles: hermano, no te extravíes, no adores algo que no sea Dios. El único que merece nuestra adoración es el Dios creador de los cielos y la tierra. Dele fuerte el aplauso, hermano. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Qué grande es nuestro Dios. Voy a terminar con esto. Aunque yo lo he contado, aquí hay personas que no han escuchado este testimonio. Nos encontrábamos predicando en un estadio en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Esa noche se desató una tromba, un ciclón o un huracán, como usted le quiera decir, que las calles corrían como ríos. Algunas calles llevaban más de 1 metro de agua y seguía lloviendo a cántaros. Nosotros necesitábamos que Dios nos diera tregua para poder predicar el evangelio, porque había gente en las gradas y abajo esperando el mensaje del evangelio. Yo me sentía desesperado, porque si no paraba de llover, la gente buscaría algún refugio y se iría del estadio. Las líneas que alimentaban el sonido comenzaron a tronar por el contacto del agua con la luz, con la energía eléctrica. Y comenzamos a orar y le dijimos a Dios: Dios, tú eres el que tienes el poder de detener la lluvia. Tú la mandaste y tú eres el único que la puede detener. Por favor, Señor, escúchanos. Detén esta lluvia. Aquí hay personas que están en la balanza. Se pueden perder si no escuchan este evangelio. Quizá no tengan otra oportunidad. Muchos de los pastores, porque había una asociación de pastores, estaban ahí abajo, hermano, danzaban de alegría y le gritaban a Dios que detuviera la lluvia. De pronto la lluvia se detuvo. Pero lo más importante de esto, lo más impresionante era lo siguiente: solo se detuvo la lluvia únicamente en el redondel donde estaba el estadio ese. Solo alrededor donde estábamos nosotros predicando, toda la ciudad, a los 4 puntos cardinales, seguía lloviendo, pero ahí se había detenido la lluvia. Esa noche cientos de personas rindieron su vida a Cristo.
porque le clamamos al único Dios que detiene la lluvia, al dueño de la lluvia, al que cabalga en las nubes, al que tiene el control de todo, porque no se llama Tlaloc, no se llama San Isidro, se llama Jehová de los ejércitos, el que tiene el control de la lluvia. Cuando todo parezca perdido, mi Dios tiene el control de todo, hermanos. De todo. Dios tiene el control de todo, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Ahora fíjese la puntería. Estoy terminando, hermanos. Vino un fuego, un rayo del cielo, y le pegó exactamente donde estaba el becerro de Elías. ¿Por qué no le dio al otro? ¿Por qué no le dio allá a la orilla de la zanja? ¿Por qué le dio únicamente ahí? Y no solamente eso, calcinó la víctima, calcinó las piedras, calcinó el agua, la evaporó, y el suelo quedó, aleluya, quedó hendida. El impacto de aquel relámpago que vino. Imagínense el susto que se llevaron las gallinas ese día, hermano. Imagínense el susto que llevaron los que estaban ahí, porque fue un flachazo del cielo que vino y que encendió el altar que estaba ahí. ¿Qué digo? Lo encendió, lo pulverizó, porque mi Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas bien hechas. Bien hechas, hermano. Así que el Dios de Elías es el Dios de nosotros. Y Elías tenía un siervo que se llamaba Eliseo. Él estaba, como dicen aquí los muchachos, picudeando, mirando nomás a ver qué estaba haciendo Elías. Cuando Elías se va y lo levanta Dios, se lo lleva en la limusina del cielo, porque vino por una limusina por él, No le estoy exagerando, vino un carro de fuego del cielo. La limusina del cielo vino por Elías. Se queda Eliseo. Y él había visto que Elías había partido. A ver, hijo, te voy aquí a molestar. ¿Me lo prestas tantito? Gracias. Él había visto que Elías había partido el Jordán. Cuando Elías pegó en el Jordán, se abren las aguas y pasa el profeta. Eliseo se quedaba, hermano, boquiabierto. Cuando Elías se va, se le cae el manto y Eliseo lo recoge. Y cuando está otra vez al frente del Jordán, no me recuerdo cómo se llama ahí. Yo he estado ahí algunas 4 o 5 veces ahí en ese pedazo del Jordán. Usa el manto de Elías. Hermanos, cuánta unción traía el viejo este. Traía una unción tremenda, que el manto de Elías tenía la unción de partir el agua. Que no es cierto que cuando vivía el apóstol Pablo, los paños con los que él se secaba y no hacía un trabajo de oficina, era curtidor de pieles, señores, con pelo de cabra hacía las tiendas, y con esos paños los llevaba, y los hombres y mujeres eran sanos porque habían estado cerca de un hombre con la unción de Dios. Den un aplauso a Dios, hermano. La Biblia dice que agarra Eliseo y le da al río, y dice lo siguiente: ¿dónde está el Dios de Elías? Y al pegar al río se abren las aguas. Me imagino que Eliseo dijo: ¡wow! ¡Qué bueno está esto! Esta no me la sabía. Se abrieron las aguas. Dicen los escritores, hermanos, gracias, hijo, que las aguas se detuvieron allá arriba, porque esas aguas descienden del monte Hermón. Se detuvieron allá.
Comenzó a llegar el agua y comenzó a subir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero no podían pasar porque iba a pasar el siervo del Altísimo. Este es el Dios que usted sirve. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de David, de Salomón, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Juan, de Pedro, de Pablo. Es el Dios que usted sirve. Es el Dios que yo sirvo. Es el Dios que está aquí esta noche. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Es el mismo Dios. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Termino con esto, hermanos. Me platicó el papá de mi hermano Alejandro. Dice que un día andaba predicando un hermano por allá donde ellos viven, San Ignacio, esos ranchos de por ahí. Andaba predicando un señor ahí. Y había un viejo, usted sabe que hay viejos medios atravesados. Y había un señor que tenía a la señora ya mala, muriéndose ya. Y le dijo: vamos a ver si es cierto, ministro, que lo que usted predica es verdad. Y trae aquí, hermanos, un juguetito que se pone aquí. Le digo: si usted no me sana, la mujer esta se va a morir con ella. Y lo voy a matar aquí. Así que vale más que le pida a ese Dios que la sane. Jurgunearon a esa señora, hermano, y le jalaban los pies y le ponían las manos en la cabeza. Oiga, y desesperado el señor aquel. Pero ¿sabe qué, hermano? Sí le contestó Dios. Sí le respondió Dios. Porque hay un Dios que, hermanos, Él no sufre de problemas en los oídos. A Él no le va a impresionar que usted le grite. Hay gente que dice: ¿por qué le gritan a Dios? Dios no está nervioso, señores. Usted le puede gritar, le puede clamar, le puede, aleluya, dar con todo vuelo en sus pulmones. No hay problema. Dios le va a escuchar, Dios le va a oír y Dios le va a responder. Amén, hermanos. Y se convirtió el viejo ese. No recuerdo cuál sería el nombre. Un día le pregunto al hermano que me diga cuál es el nombre, pero eso es una historia real. Hermano, hace muchos años, cuando hubo una sequía aquí en la región, en los bumper stickers de los carros, en los pegotes, o ¿cómo le llaman? Las calcas que les ponen a los carros, decía, como no llovía, decía: ¿dónde está el Dios de Elías? Como diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y hubo uno de los atrabancados que mandó a hacer muchas calcas, y las calcas decían: ¿dónde están los Elías de Dios? Esos son los que hacen falta. Dios sigue estando donde mismo. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Él no cambia, Él no se muda, Él no disminuye, Él no se hace viejo. Él es el mismo, tiene el mismo poder, la misma autoridad. Él es el mismo. Lo que cambia son los hombres. ¿Dónde están los Elías de Dios? Los que le creen a Dios, los que hablan en nombre de Dios, los que exaltan el nombre de Dios, los que no tienen miedo de decir quién es el Dios que ellos sirven. Póngase de pie, por favor.